Catedral de Arequipa. La Catedral de Arequipa es considerada como uno de los primeros monumentos religiosos del siglo XVII en la ciudad. Se construyó en sillar, piedra de origen volcánico, con bóvedas de ladrillo. Es el santuario principal de la ciudad, que ocupa todo el lado norte de la Plaza de Armas. Exhibe un estilo neorrenacentista con cierta influencia gótica. Su fachada está constituida por 70 columnas con capiteles corintios, tres portadas y dos grandes arcos laterales. Está rematada por dos altas torres estilizadas de estilo renacentista. En su interior se encuentra el altar mayor, hecho con mármol de Carrara y confeccionado por Felipe Moratiña. En la nave central se destaca el incomparable púlpito tallado en madera de encina por el artista Boisin Rigaud en Lille, Francia, y se ve a Cristo derrotando a la serpiente maligna. Al fondo hay un órgano de origen belga, cuyo valor radica en ser uno de los más grandes de América del Sur. La capilla del Señor del Gran Poder es muy frecuentada por los lugareños. En 1844 fue destruida por un incendio y reconstruida en 1868 por el arquitecto arequipeño Lucas Poblet. Es de origen neoclásico y los ingresos al templo se ubican en las naves laterales. Fue duramente golpeada por el terremoto del año 2001, el que afectó seriamente sus torres. Importancia de la Catedral de Arequipa. La catedral es el templo más importante, pues en él radica la diócesis eclesiástica, el arzobispado y el cabildo metropolitano, porque su existencia está ligada a la historia misma de la ciudad, porque su majestuosa presencia en la plaza de armas y en general en el paisaje urbano la convierten en uno de los símbolos de Arequipa, y porque atesora entre sus muros la fe de un pueblo histórica y mayoritariamente católico y piadoso, al mismo tiempo que diversos objetos de un destacado valor artístico que estamos en el deber de estimar y preservar. Luego de fundarse la Villa Hermosa de Arequipa, el 15 de agosto de 1540, se construye provisionalmente una iglesia parroquial con el título de Señor de San Pedro, título que dio a la parroquia el ilustrísimo señor obispo del Cusco, don Fray Vicente de Velarde. Esta iglesia se ubicaba donde hoy es la catedral, que fue construida sobre los cimientos de la anterior iglesia colonial, la primera edificación blanca. Pocos años después, el 14 de febrero de 1544, fue celebrado el contrato para la edificación del templo entre los representantes del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad, y el constructor don Pedro Godínez, quien a su vez era regidor de la ciudad y encomendero de San Juan Bautista de Characato. Parece que fue expedito el trabajo de Godínez y los suyos, al que se agregó el de los carpinteros Juan Rodríguez y Gregorio Álvarez, porque el 23 de septiembre del mismo año, el alcalde mayor, don Miguel Cornejo, contrataba la edificación de la portada, con el maestro cantero don Toribio de Alcaraz, quien se comprometió a confeccionarla según su gusto y con la utilización de catería blanca con su cal, primer documento escrito en nuestra historia que manda edificar con sillares de lava volcánica petrificada. El 22 de enero de 1582 aconteció en Arequipa un sismo destructor que redujo la iglesia mayor a escombros, viéndose los vecinos en la necesidad de tener que adornar bajo una ramada. Reconstrucción y destrucción, un ciclo interminable. En 1590 se decide construir nuevamente la iglesia mayor, para lo que se contrata al celebrado maestro alarife don Gaspar Báez, quien se entrega al trabajo con la ayuda de varios oficiales españoles y el concurso de cientos de indios mitayos, concedidos por el ayuntamiento. Esta nueva iglesia diseñada por Báez era con tres naves, arcos y bóvedas de ladrillo. Estando la obra a punto de ser techada, ocurrió la violenta erupción del volcán Huayna Putina, que también se conoce con los nombres de Quinistaquillas y Omate. El dantesco suceso, ocurrido en el año de 1600 y constituido por movimientos telúricos de magnitud diversa y una lluvia de cenizas que oscureció el sol, asoló la campiña y a la ciudad. En 1604,
Otro terremoto terminó por traer abajo lo poco que quedó en pie de la novísima edificación de Baez. En el año de 1609, por bula del Papa Paulo V, se creó la diócesis de Arequipa, separándola de la del Cusco. Los católicos arequipeños, sumidos en la pobreza generalizada, que dejó como pérfida secuela la erupción ya señalada, cavilaron entre sobreponerse a la naturaleza volviendo a edificar su templo en su ciudad o trasladarlo a un sitio más seguro. Optaron por lo primero. El 27 de enero de 1621, por contrato, fue encargada la obra de la construcción de la Catedral de Arequipa al albañil don Andrés de Espinosa. Prolongados fueron los trabajos de la tercera edificación del templo mayor de la ciudad, no solo por la magnitud de los mismos, sino porque varias veces tuvieron que paralizarse las labores por falta de fondos y otras vicisitudes. La muerte de Espinosa en 1628, o la enfermedad de demencia y falta de juicio que imposibilitó el concurso del maestro arquitecto Juan de Aldana. La obra se terminó 35 años después de empezada, siendo su último constructor el sacristán mayor, presbítero y licenciado Esteban de Valencia. Así, en 1656, Arequipa contó con una catedral imponente, de 3 naves, con 180 pies de largo y 84 de ancho, 8 pilares, 5 capillas por banda, 22 arcos, 15 bóvedas de ladrillo y con un andén o cornizo que circundaba el interior de todo el templo y servía para facilitar la limpieza de las capillas y adornos. Poco después se le agregó, por acción del obispo Cabero, la sacristía, otros ambientes para las labores administrativas y, lo que es más importante, la iglesia de San Juan, que se levantó entre la catedral y la calle de los Mercaderes. Terremotos y más terremotos. En 1666, este ocasionó daños y perjuicios, pero no daños estructurales. La reconstrucción comenzó de inmediato. En 1668 se produjeron daños similares. Se comenzó de inmediato la reconstrucción. En 1687 hubo otro terremoto de similares características, con un inicio de reconstrucción inmediato. En 1784, de igual manera, un terremoto de magnitud mínima y la reconstrucción se inició de inmediato. El 1 de diciembre de 1844 hubo un gran incendio en la catedral. El fuego destruyó varias partes de la iglesia y muchas pinturas, esculturas y muebles, así como varias bóvedas y pilares. El 15 de diciembre de 1844 se inició las obras de reconstrucción, bajo la dirección del obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda y su hermano Juan Mariano de Goyeneche. La dirección técnica fue encomendada al arquitecto Lucas Poblet. Una parte de ella fue reconstruida sobre la iglesia de San Juan, destruida en 1784. En 1850, el obispo Goyeneche encargó a su costa la producción de varias joyas y piezas para adornar la catedral al joyero español Francisco Moratilla, que entonces era joyero de la reina de España. Los sobrinos del obispo, el conde de Huaki, las duquesas de Goyeneche y de Gamio, y Juan Sebastián de Goyeneche, regalaron a la catedral el altar mayor. Todavía existe en la actualidad. Este fue instalado por el arquitecto italiano de apellido Guido. En 1854 se instaló el reloj de la catedral, realizado en Inglaterra. También la música del órgano y 12 esculturas de madera gigante de los apóstoles, todas realizadas en Bélgica con una técnica especial que las hace ver como hechas en mármol, técnica que se ha perdido a lo largo de los tiempos. En 1879, el púlpito, realizado en la tienda de Bauchin-Rigaud en Lille, fue instalado gracias al embajador del Perú en Francia, Juan María